Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo, a la tercera va la vencida. Esta es la tercera vez que arrancamos este directo, pero no nos vamos a rendir. De nuevo he tenido un problemita aquí técnico, se me ha colado una música que no entiendo de dónde salía, pero bueno, no pasa nada, ya sabéis, estas cosas del directo. Alejandro y David ya están preparadísimos, les veo mandándome la solicitud. Un minuto porque voy a tener que hacer la presentación que he hecho. Antes voy a agradecer por supuestísimo a nuestros invitados de la semana pasada que estuvieron con nosotros enseñándonos la magnífica exposición Lo tienes que ver en la Fundación Juan Marc, y fueron nuestros anfitriones Manuel Fontán del Junco, María Zozaya y Ángela Juarranz. Tenéis la sesión en nuestro perfil y por supuesto creo que tenéis todavía la exposición hasta el 10 de junio si no meto la pata, así que cualquiera que quiera ver esa expo, por favor que se asome. Es una maravilla, centrada en el color y de verdad todas las piezas merecen la pena y es una exposición increíble. ¿Qué más os cuento? Os cuento que hoy venimos a hablar de este libro, Medio siglo sin paradigma, con Alejandro García Hermida y con David Rivera, a quienes tenemos esperando ahí detrás de la pantalla. Un segundito ya os doy paso. Os recuerdo a todos y a todas que podéis compartir vuestras preguntas, comentarios, etcétera, en esta casillita de aquí de los comentarios y en este simbolito de interrogación para que yo se las pueda trasladar a ellos, que son las protagonistas de esta tarde. Yo creo que no me dejo nada, más allá de recordaros que también estamos en YouTube. Lo voy diciendo por aquí porque aún no lo hemos lanzado oficialmente, pero llegará el lanzamiento oficial. Mientras tanto, os voy derivando también para allá para que le deis mucho cariño y mucho amor, igual que lo habéis hecho aquí en Instagram, a este club maravilloso. David, Alejandro, os mando la invitación. Vamos a ver si a la tercera, insisto, va la vencida y conseguirnos. Si ha funcionado una vez, funcionará otra vez, espero, y vamos a cruzar los dedos para que funcione. Vamos a aceptar y a ver, venga, lo conseguiremos, lo vamos a conseguir. Prometido a todos y a todas los que nos estáis viendo. Disculpad estos problemas técnicos, a veces ocurren, misterio, porque hay veces que no ocurre ningún problema técnico y va todo fenomenal sobre ruedas. Y hoy, por algún motivo extraño, los planetas se están alineando para ponérnoslo un poco difícil. Bueno, principalmente se está poniendo difícil la técnica y se está alineando aquí el fantasma de lo digital. Alejandro, estoy aceptando la vuestra. No os estoy mandando ninguna. Estoy aceptando la que me habéis mandado y vamos a ver si consigo que entréis otra vez, porque si ha funcionado una vez, no tiene sentido ninguno que no podáis entrar en esta segunda. A ver, vamos a ver si conseguimos. Ahora sí. Hola David, hola Alejandro de nuevo. Hola, ¿qué tal? A ver si esta vez lo logramos. Venga, a la tercera ya sí que sí, ya yo creo que tienen que salir. Muchísimas gracias a los dos por estar en este club de lectura y, bueno, hacerlo ahí juntitos con ese fondo maravilloso de libros, que lo que os decía antes es que es genial porque estáis casi divididos, como si estuvierais en dos móviles separados, estáis divididos perfectamente por la estantería. Bienvenidos, ¿me escucháis, me veis, me oís? ¿Todo bien? Todo Sí, bien, muchas esta vez sí, gracias. por fin lo hemos logrado. Bueno, lo hemos logrado. Vamos a hablar de este maravilloso libro, como decía, Medio siglo sin paradigma. Si me dejáis un minutito, os voy a presentar a los dos. Yo sé que hay mucha gente que os conoce, que está aquí detrás, que os viene a ver a vosotros y que sabe perfectamente quiénes sois, pero por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí, vamos a ponerles en contexto, ¿os parece? Y arrancamos justo después, ¿vale? Genial. Gracias. Muy bien, pues vamos allá. Empiezo contigo, Alejandro. Alejandro García Hermida es director ejecutivo de la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales. Además, Alejandro, eres doctor arquitecto por la ETSAM, donde también eres profesor. Tu actividad profesional la dedicas al fomento y al estudio y conservación del urbanismo, de la arquitectura y la construcción tradicionales, como
patrimonio cultural, pero también como referentes para la práctica contemporánea. Además, ha sido impulsor de entidades como la INBAU o el proyecto Red de Maestros de la Construcción, y también podemos mencionar el Journal of Traditional Building Architecture and Urbanism, y has estado ya antes en este club como editor del libro Arquitectura Atemporal, bueno, que podéis ir visitando tanto, como he dicho antes, en nuestro canal de YouTube como aquí en Instagram, porque está ahí colgado. Bienvenido de nuevo, Alejandro. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Y David, bienvenido por primera vez al Club de Lectura, y que me dices que estabas atónito con lo digital. No, esto, vamos, es maravilloso, es como un meet normal, pero nos están viendo ahí detrás. Pues bienvenido, David. David Rivera es historiador de la arquitectura, es profesor también en la ETSAM. Tus publicaciones, David, giran en torno al estudio cultural de la arquitectura y se centran principalmente en los campos del patrimonio arquitectónico del siglo XX y del estudio de la imagen de la arquitectura a través de las artes visuales. Eres autor de los libros Dios está en los detalles, por ejemplo, la restauración de la arquitectura del movimiento moderno, y de la otra arquitectura moderna, expresionistas, metafísicos y clasicistas 1910-1950. Ambos son los autores y artífices de este libro que hoy venimos a presentar, Medio siglo sin paradigma, y voy a hacerles la pregunta de rigor que hago siempre, y es, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es Medio siglo sin paradigma? David, Alejandro, no sé quién se anima a arrancar con esa pregunta. Bueno, es un libro de entrevistas que se han hecho a lo largo de muchos años, de hecho 11 años, de mucho tiempo. Viejo proyecto, porque cuando llevábamos 3 o 4 entrevistas, pues nos empezamos a dar cuenta de que tenía bastante coherencia entre sí, que los personajes todos tenían mucho peso y que además pues se trataban siempre asuntos bastante parecidos, relacionados con la ciudad, con la manera en la que se ha ido contando la historia de la arquitectura del siglo XX, con la enseñanza de la arquitectura. Asuntos que a nosotros nos preocupábamos mucho desde siempre y que al parecer pues a nuestros entrevistados también les habían preocupado mucho, habían meditado mucho sobre esas cuestiones. Así que cuando tuvimos un número significativo de entrevistas, pensamos que era el momento de ponerlas juntas y que se pudieran leer como un libro. En concreto, además, David, esas entrevistas se publicaron en su momento en la revista de crítica de arquitectura Teatro Marítimo. Y además, bueno, contáis en el prólogo, en la introducción, que cada uno de estos personajes se fueron eligiendo en función de las temáticas de esos números, ¿no? De esas revistas, y cómo podían responder ellos a esas problemáticas que planteabais como temas, ¿no? Editoriales. Me gustaría mucho saber un poco, pues, cuáles, o refrescarles aquí cuáles eran esos temas, y un poco cómo fuisteis construyendo esa constelación, que es lo que ha resultado al final aquí en este libro con estos nombres, ¿no? Pues fue un poco en los dos sentidos. Había veces incluso que el tema se extendía en torno a la entrevista. Básicamente porque en el momento en que vimos que esas entrevistas pues tenían mucho valor y que realmente reflejaban muy bien las preocupaciones que sentíamos que eran esenciales en el campo de la arquitectura y el urbanismo, poco a poco ya estábamos construyendo este libro. Se trataba de elegir personas que complementaran a las anteriores, que tocaran diferentes, que también las complementaran prácticamente, puesto que las entrevistas están creciendo también una serie de ciudades y abordan muchos de los temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en distintos países, de tal manera que en cierto momento la propia revista se iba adaptando también a esas entrevistas. Y bueno, esos temas eran muy variados, desde temas de la relación de la arquitectura con la tecnología, a temas de la relación de la sociedad con el monumento de la ciudad, con una serie de cuestiones que son, bueno, preocupaciones esenciales del campo de la arquitectura y de la reflexión sobre la ciudad actual. No sé si nos queréis decir, por ejemplo, pues si os parece bien, decirnos todos los nombres de estas personas que se reúnen en este libro, ¿no? Y que han acabado ahora en esta panorámica, ¿no? Que yo creo que dibuja muy bien una visión con perspectiva, con mucha perspectiva, ¿no? ¿Nos queréis contar un poco quiénes son, cómo llegasteis a ellos? No sé, ¿quién se anima? ¿Quién se lanza? Pues todo empezó en 2010,
una conferencia de León Crie en la Fundación Barreiros era. Entonces, bueno, pues hablé fue una conferencia estupenda y hablé con él y hablamos David y yo después con él y le citamos, nos citó él en el Hotel Palace para conversar. Y fue una conversación fantástica, disfrutamos muchísimo, estuvimos todo el día con él. No una hora, no 2 horas, no, todo el día completo hablando, nos vimos juntos, ¿no? Fue una cosa divertidísima. Y aquel fue el comienzo de esas entrevistas, en realidad. Esa fue la primera y a raíz de esa primera luego ya las demás fueron surgiendo casi de manera natural, ¿no? Relacionadas pues con cosas que nos interesaban y... La verdad es que nosotros pensábamos, ¿a quién nos gustaría entrevistar? Venga, vamos a imaginar, vamos a fantasear. Y decíamos, pues a Paul Goldberger, por ejemplo. Y decíamos, pero por supuesto no nos va a recibir. Y todas las personas que contactábamos y pues mira, nos contigo y tal, pues sorprendentemente decían que sí y nos invitaban a sus casas, a sus estudios, y nos dedicaban unas horas de su tiempo que se veía que estaban ocupados. La verdad es que gracias a ellos se ha podido hacer esto, sin duda. Qué bonito. La verdad es que además ahí también hay una cuestión casi de relación personal luego, ¿no? Con todos estos personajes que parecen inaccesibles en nuestra mente, ¿no? Como decías ahora, David, no nos harán ni caso, ¿no? Y resulta que todos están encantados de hablar y de conversar con vosotros. ¿Cómo han sido esas experiencias? Más desde casi desde lo personal, ¿no? Conocerles, estar a veces en sus casas, en sus estudios, compartir tanto tiempo con ellos. ¿Cómo ha sido esto desde más una perspectiva más personal? Bueno, quizá la más sorprendente fue la de Charles Jenks, porque, claro, casa, que es una de las obras más famosas en la arquitectura. David, perdona que te corte. Podemos probar a ver si quitando, es que se está entrecortando el sonido y como vamos a probar a quitar los cascos y a que habléis al aire, a ver si se os escucha bien. A ver. Veamos cómo va. A ver. ¿Qué tal se oye? ¿Qué tal se oye así? Mejor. Sobre todo es que no se os corta. Es que había partes de las frases que se estaban cortando y me estaba dando mucha rabia porque me encanta esta conversación y no quiero que se pierda nada. David, perdona, sigue otra vez. Cuantos menos aparatos, mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo. No, decía que Charles Jenks nos recibió en su casa, la Thematic House, que es un edificio muy famoso per se. Y claro, nosotros estábamos un poco impresionados de estar allí y lo queríamos ver todo. Y cuando él nos recibió, pues nos llevaba a la cocina, nos hacía un café, nos sacaba unas chocolatinas, hablaba con no sé quién. Entonces era muy curioso porque normalmente estos edificios los conocemos pues cuando se convierten en museos y vamos a verlos, ir a la casa de no sé quién. Y en ese momento pues lo pudimos ver todo con su uso real y original. Y además él estaba tan encantado que nos enseñaba cómo funcionaban los tiradores de los armarios, cualquier cosa que te puedas imaginar. Qué maravilla. Alejandro, ¿tú alguna cosa que recuerdes, alguna otra casa o algún otro estudio que os llamara la atención especialmente? Sí, pues es interesante ver a cada uno en su contexto también, ¿no? Porque ver a David Watkin en la Peterhouse, ¿no? Allí en Cambridge y ver el mundo en el que él vive y, pues, no sé, la arquitectura que le rodea, un poco el ambiente que construye también la idea de la ciudad y de la arquitectura que tiene ese personaje. Creo que es muy interesante, ¿no? O ver la casa de Paul Goldberger, ¿no? Y donde tiene el estudio y ver esa oficina pues con una colección de juguetitos o miniaturas de rascacielos que de alguna manera complementaban la vista que tenía desde allí, desde su despacho, de la propia ciudad. Y bueno, pues ese tipo de cosas te cuentan tanto de la persona con la que estás hablando que... Hombre, hemos pasado mucha envidia, porque cuando fuimos a ver a Watkin, pues claro, comparar su college de Cambridge con lo que nosotros conocemos, pues era un poco tremendo. Y lo mismo en casa de Paul Goldberger, en un rascacielos Art Deco muy famoso con ventanas a Central Park, pues uno dice, Dios mío, hay otros mundos. Exacto, ¿qué hemos hecho mal, no? No es broma. Cada uno con su contexto y con su vida, pero es verdad que eso es un privilegio, ¿no? Poder estar en esos espacios y verles en su
en su universo personal, porque al final una entrevista se puede hacer así como la estamos haciendo ahora, pero conocer su realidad cotidiana también os habrá dado también muchos detalles y muchas maneras de verles, ¿no? Otra manera, mejor dicho, de verles. ¿Puede Sí, ser? también y luego muchas cosas que tienen que ver con eso que dices, que son pues más pues de una conversación, vamos a decir, mientras te estás tomando un café, como, oye, no dejéis de ir a ver este barrio, que es uno de los que mejor funcionan de nuestra ciudad, que nos decía Yangel, ¿no? Y, oye, ir a ver aquí, viven los arquitectos y aquí tal, y bueno, te hace una serie de recomendaciones que pues a lo mejor son cosas que se te habrían pasado y que te ayudan también a entender esa visión, esa mirada de ese personaje, ¿no? Y lo mismo con Palasma, ¿no? También en Helsinki, pues los edificios de los que estuvimos hablando, las arquitecturas de las que trató también esa conversación, pues muchas veces no habrían salido en una conversación que se hubiera desarrollado en cualquier lugar, sino por el mismo hecho de estar allí, ya tocas temas que tienen mucho más que ver con su experiencia personal. Claro. Y además, ahora que lo dices, Alejandro, que esta mañana preparando un poco la sesión y tal, me viene a la mente una cosa que has dicho y que a ver si David también comparte, que también es un libro de viajes, no es solo un libro de entrevistas, sino un libro de viajes en el que os habéis movido por todo el mundo y habéis podido compartir con ellos estos afectos casi, ¿no? Los afectos urbanos o lo que más les podía gustar o lo que os recomendaban o lo que decían. David, ¿tú también lo ves así? Sí, claro. De hecho, supongo que en nuestro subconsciente nosotros lo que queríamos era viajar y todo lo demás ha venido después. Pero ya solamente, por ejemplo, no habíamos estado nunca en Atenas. La posibilidad de ver a Manolis Korris en la Acrópolis contándonoslo todo, metiéndonos aquí y allá, entrando en el Partenón, saliendo, pues son cosas que una vez en la vida las puedes hacer, ¿no? Así que es un valor añadido, sí, sí. Claro. La verdad es que me estáis dando vosotros a mí mucha envidia ahora mismo con esto que estáis contando, porque claro, esto de viajar y de entrevistar y de hablar con grandes nombres, ¿no? Y figuras de la crítica, el pensamiento de la arquitectura, pues hombre, se te ponen los dientes largos y encima si lo haces allí a donde viven ellos, ¿no? Pues en fin, no sigamos por este camino porque la envidia es muy mala. Entonces, Podemos hacer una ¿qué os parece? segunda parte oriental, ¿eh? La Ah, arquitectura oye, de Estambul a la China, por ejemplo. Oye, ¿no necesitaréis una persona que os lleve la grabadora o algo? Yo me ofrezco, o sea, yo así sin más, Eres bienvenida, eres bienvenida. Tienes que supervisar la futura publicación, o sea, Exacto. Luego ya hay que pensar, claro, yo allí, vamos, presente y me tenéis en el equipo 100% si hacéis esta segunda parte. Vamos a hacer, porque hemos dicho nombres, ¿no? Pero me gustaría que no nos dejáramos a ninguno. ¿Os parece bien si alguno de los dos leéis un poco los nombres de estos grandes nombres de la teoría y la arquitectura y el pensamiento? Porque además cuando los lees, claro, te das cuenta de que cada uno tiene un perfil, ¿no? Muy distinto, no sé si muy distinto, pero desde luego que los enfoques son muy distintos. Entonces, no sé si alguno se anima a hacer algo así. claro, yo hago los cinco Vamos a primeros y recorrerlos en orden. sí, sí. Tú te dejas los cinco últimos. El primero fue de Krier, como ha contado Alejandro, que es el gran enfant terrible, el gran crítico demoledor, apocalíptico, deslenguado, un personaje muy divertido y siempre es estimulante todo lo que dice, y a veces estás de acuerdo y a veces no. El segundo, que fue Bessel de Jong, es el hombre que probablemente más sabe en el mundo de la arquitectura del movimiento moderno. La conoce mucho mejor que los historiadores, porque la ha trabajado, restaurado, diseccionado, recuperado, así que es un personaje absolutamente fascinante y con un perfil también muy propio. El tercero fue David Watkins. Yo soy historiador, así que para mí es muy importante este personaje porque es el gran historiador de la arquitectura, sin duda ninguna, de todo este grupo, ¿no?, de personajes. El cuarto, Hans Stiemann, es un urbanista importantísimo al que se debe no solamente la forma que tiene Berlín actualmente, toda la recuperación de Berlín desde la caída del muro, pues él es el padre espiritual, sino que su influencia en toda Europa pues ha sido enorme también. Y el quinto, que es Charles Jenks, pues ya no necesita presentación, uno de los críticos de arquitectura y agitadores culturales más importantes desde los años 70. Te dejo los otros cinco. Sí, yo no sé si voy a ser tan preciso con el orden, ¿no? Fue Paul Goldberger el siguiente, si no recuerdo mal. Sí, Paul Goldberger fue el siguiente, que por supuesto, bueno, pues su mirada hacia la ciudad y hacia la arquitectura contemporánea es de las más interesantes y reconocidas ahora mismo. Pues un crítico fundamental de la arquitectura actual. Después, el séptimo,
que entrevistamos fue Vittorio. Vittorio. Fue Lampugnani, sí, que estuvimos en Milán con él. Y bueno, pues también una visión de la ciudad interesantísima, una persona que ha trabajado muchísimo en una mirada de revisión de lo que es la historia de la arquitectura moderna que le ha distinguido, pues entre otras personas que han estado trabajando sobre estos temas. Y también el mismo, pues un arquitecto que practica eso que él está estudiando, ¿no? Y muy interesante también su visión desde la propia práctica de la arquitectura y del urbanismo, de las dos cosas, ¿no? Después el siguiente fue Jan Gehl, que por supuesto, bueno, es quizá uno de los más famosos de todos ellos y desde luego su aproximación al urbanismo y a esta mirada de urbanista hacia la persona que utiliza el espacio público, el cómo se utiliza el espacio público, la relación del espacio público con los edificios, es un tema pues muy conocido por los que les interesen estas cuestiones, ¿no? Pero desde luego, pues los detalles de toda su evolución personal, el cómo llega a las conclusiones a las que llega en sus libros más conocidos, pues todo esto fue muy interesante, ¿no? Quiénes habían sido sus maestros, de quiénes aprende cosas que él sigue manteniendo o quienes le han hecho pues revisar ciertas ideas de la modernidad en las que él también se formó, ¿no? Todo esto pues vino gracias a esa conversación que tuvo lugar en ese caso en su oficina, en su estudio, que tiene un estudio en este caso de mucho éxito, ¿no? Que está trabajando mucho con todo el mundo, sobre todo como consultor para las reformas de muchas ciudades. De hecho, es el estudio de arquitectura más grande que he visto en mi vida, y mira que he visto estudios. Bueno, Qué fuerte. No es inmenso, que el de Robert Stern no tiene... Yo no he visto nada tan grande como ese no lo he visto. Robert Stern es realmente infinito ese estudio, sí, es impresionante. Después tuvimos a Moguísculo. Moguísculo, en ese caso estábamos en la pandemia y tuvimos que hacer una excepción y es que tuvimos que entrevistarle a distancia. Ahí pues nos perdimos la ocasión de estar con él en París o en Bruselas, que es donde habríamos estado con él. Pero en todo caso tratamos de tocar temas especialmente de esas ciudades, ¿no? Puesto que son las que tienen más relación con su trabajo. Y bueno, el perfil de Maurice Culot es el del activista que revolucionó básicamente el panorama arquitectónico de su tiempo, tratando primero de parar lo que popularizó como la bruselización, que era esta demolición de los centros históricos de las ciudades para su sustitución pues por típicos proyectos de tabula rasa que predominaban entonces, ¿no? Y bueno, pues a partir de esa labor, vamos a decir, más de activista, después ha tenido una labor importantísima desde el punto de vista de la documentación y el rescate del legado de muchos arquitectos olvidados de otras arquitecturas modernas o arquitecturas modernas que se salen del canon habitual. Y bueno, en este sentido, pues es alguien que es un referente también en esa materia y que complementaba a los anteriores con una actividad que hasta entonces no habíamos tocado, que es esa de la puesta en valor de ese legado de la arquitectura contemporánea, contemporánea y moderna. Y finalmente la última entrevista fue la de Palasma, que fue allí también en su oficina en Helsinki, y una entrevista muy bonita donde se tocaron otros temas que tienen más que ver pues con sus intereses pues por la fenomenología, por la relación de la arquitectura con el ser humano, con los sentidos, y bueno, estas cuestiones que de esa manera también quedaban cubiertas con esa entrevista. Sin embargo, hay una entrevista más, una última, la número 11, que es la de Manuel Corres. Es un caso especial, realmente no iba a ser una entrevista, de hecho nosotros estábamos en una especie de equipo de expertos, de un grupito de unas 8 personas que recibía a Manuel Corres para enseñarles un poco sus últimos descubrimientos de la Acrópolis, pero estas personas acabaron yendo porque el señor Corres habla como un torbellino y no para nunca, no para comer, no para tomar café, no para cenar, ya era la hora de cenar, no había parado. De hecho, David se fue a comer, volvió y seguíamos en el mismo sitio. Así es. Reconozco, me escapé, no a comer, me fui a tomar un café porque no podía más. Entonces, luego volví y seguían, y entonces se fue yendo todo el mundo y llegó un momento en que nos quedamos solos con él y entonces empezamos a hacerles preguntas y empezó a contarnos cosas interesantísimas y todo eso al final acabó generando de improviso una especie de entrevista, ¿no? Por eso la hemos recogido. Qué maravilla, ¿no?
cuánta magia hay en estas cosas de que pasan, ¿no? En los viajes, en la manera, hasta en el propio formato de entrevista, ¿no? Yo creo que esto es interesante también hablarlo, porque la reflexión se puede hacer de muchas maneras, pues sí, por supuesto, artículos de investigación, ensayos, lo que sea, pero el formato de entrevista creo que tiene una componente tan humana y tan cercana que te permite ver a la persona a través de ese diálogo y de ese ir y venir. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? El formato, quiero decir, ¿os ha resultado, venís haciéndolo desde hace ya 10 años, ¿cómo os ha resultado este formato? Pues es un formato donde nosotros siempre hemos preparado un guión con una serie de cuestiones que queríamos tocar, pues relacionadas con los escritos de cada uno, con las obras de cada uno, y que sin embargo luego después se convertía en algo mucho más rico y divertido, porque lo que estaba pensado como una entrevista, por lo general, quizá por nuestra propia naturaleza, por los intereses comunes que teníamos con los entrevistados, al final acababa siendo una conversación. Claro. Y entonces esa conversación pues nos iba llevando por muchos otros lugares que ni se nos habría ocurrido plantear en el guión inicial, ¿no? Entonces también la propia entrevista era un proceso de descubrimiento de temático y del propio personaje que muchas veces se escapa a lo que puedas querer preparar, ¿no? Al guión que quieras llevar preconcebido. Además pasaban constantemente cosas que uno no podía prever. Por ejemplo, en la entrevista con Jens estábamos sentados en el salón diseñado por Michael Graves y en ese momento pues la señora de la limpieza se dedicó a pasar la aspiradora por la famosa escalera cósmica, esa espiral que es tan bonita, y pues descubrimos, mientras intentábamos aclararnos en el ruido, descubrimos que era muy difícil pasar la aspiradora por esa escalera, que no cabía la aspiradora, y aquello fue una verdadera telecomedia durante el tiempo que duró, ¿no? Entonces, claro, daban ganas también de preguntarle, ¿y cómo pasar la aspiradora? ¿No? Pues eran cosas de la vida cotidiana que añadían imprevistos, ¿no? Las entrevistas eran divertidas. Eso no lo hemos recogido, pero sí hay que decir que hemos procurado que en cada una de las entrevistas parte de esta salsa o de esta atmósfera pues esté ahí a través de unos prólogos donde explicamos un poquito cuáles eran las circunstancias de la entrevista. Sí, desde luego en esos textos iniciales un poco se destila también no, claro, no los detalles porque no los contáis y de estas cosas, por ejemplo, yo me estoy enterando por primera vez, pero sí se destila un poco el contexto y cómo, ¿no? Cómo estabais percibiendo a ese personaje en ese momento y es muy bonito verlo. Por eso os he preguntado por el formato, porque a mí es un formato que obviamente me interesa, pero también porque por compartir también la experiencia de dos entrevistadores que lleváis 10 años entrevistando a gente pues de una talla increíble, ¿no? Hemos visto un poco los perfiles y los nombres de todos estos personajes que conforman este libro y a mí me gustaría que habláramos un poco de los temas, no de las temáticas de la revista que dan origen o viceversa entre sí, sino de si como autores de esas entrevistas habéis detectado algunos temas o preocupaciones comunes entre todos ellos, o si hay algunas lecturas que podemos hacer casi en transversal. ¿Algo que hayáis visto desde ese punto? Desde luego que sí, hay unas cuantas que surgen una y otra vez y que tienen que ver también con cosas que nos interesan a nosotros, lógicamente, ¿no? Una de ellas clarísima es el tema de la educación. Pues los dos estamos dando clase, los dos estamos en la universidad y conocer, por un lado, cómo habían aprendido cada uno de ellos, pero también por otro, quiénes habían sido sus maestros, sus inspiradores, de dónde habían sacado sus ideas, pero también cómo veían la educación actual, cómo veían la formación actual de los arquitectos. Es un tema que sale una y otra vez en las entrevistas, hablemos con quien hablemos, diría. Otro tema que sale prácticamente siempre es la relación con la ciudad, con la relación con las calles, las plazas, con el espacio público. Pues es un tema que creo que está ahí siempre. Cada uno pues aporta su visión de el entorno urbano en el que vivimos. Creo que es también una constante, yo diría, en todas las entrevistas. Y no son las únicas, ¿no? El papel de la arquitectura contemporánea dentro de la ciudad, todo esto se repite una y otra vez, incluso referentes nuestros o arquitecturas que nosotros admiramos, que también surgen repetidamente como temas de conversación.
Hombre, el propio título del libro, que es Medio siglo sin paradigma, pues nos dice un asunto que sale una y otra vez, ¿no? Esa supuesta ruptura en torno a 1970, 70 y pico, la crisis del movimiento moderno y la aparición de otro mundo distinto que es en el que vivimos ahora, ¿no? Desde hace unas décadas, pues eso es algo que todos estos personajes han sido protagonistas en ese proceso, casi todos ellos, ¿no? Han creado ese proceso realmente entre ellos en distintos países, ¿no? Y los que faltan, pues gente a la que no hemos podido entrevistar porque está muerta, porque no la hemos entrevistado, sencillamente, pues son gente con la que ellos han trabajado y que conocían muy bien. Así que la cantidad de anécdotas que son capaces de contarte sobre, qué sé yo, Robert Venturi, James Jacobs, quien sea, Rainer Banham, ¿no? Pues ellos han conocido a toda esa gente. Entonces, al final, ese proceso... Ese proceso pues aparece una y otra vez en las entrevistas, ¿no? Y es la pregunta acerca de qué mundo tenemos ahora, qué arquitectura tenemos, qué estamos viviendo, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Pues ese es un tema común. Estas preguntas que acabas de lanzar, David, ¿no? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué es este mundo de la arquitectura? Voy a haceros la pregunta a vosotros. Después de leer estas entrevistas, después de haber compartido vamos, el privilegio de hablar con todas estas personas, esa red maravillosa y ser testigos vivos y agentes activos en todo este cambio, ¿cómo lo veis vosotros después de haber pasado por todo este proceso, por toda esta conversación? ¿Qué conclusiones podéis sacar? Es una pregunta difícil, ya lo sé. Sí. Pero... Sobre todo que no hemos llamado a nuestro abogado para que esté presente. No sabemos lo que puede ocurrir. Bueno, desde luego hay una cosa que está clara y es que vemos que mientras que hay muchas cosas que cualquiera de nuestros entrevistados, y lo compartiríamos también nosotros, daría por superadas, cosas que sabemos que no funcionan, que suponen pues un declive de la civilización, en realidad, por su propia concepción, y me refiero a cosas que tienen que ver con el diseño arquitectónico y urbano. Sin embargo, parece como si tropezáramos una y otra vez con la misma piedra, porque vemos una y otra vez vueltos a repetir los mismos errores que parecen ya extremadamente asumidos como errores, ¿no? Y lo vemos pues con lo que va a ocurrir en el norte de Madrid, por ejemplo, ¿no? Ese barrio que vemos cada imagen que todos pensaríamos, bueno, ya estaba claro que esto ya estaba superado. Creo que todo el mundo sabía que esto no funciona y sin embargo lo vamos a volver a hacer, ¿no? Entonces, quizá a tu pregunta, pues una de las cosas que están claras es eso, que por supuesto hay aprendizajes que parecen asumidos y que sin embargo no lo están, ¿no? Y que tenemos que seguir difundiendo estas ideas con entrevistas como estas y con libros como estos, precisamente por señalar estas cuestiones que parece que se olvidan, ¿sí? ¿No? David, sin abogado. Bueno, vamos a ver. Alejandro y yo creo que compartimos bastantes ideas, algunas no, algunas cosas pues diferimos, pero realmente tenemos una visión parecida, ¿no? Acerca de la arquitectura actual. Creo que eso lo contamos también en el prólogo del libro y lo reconocemos y tiene también que ver con cómo hemos seleccionado a los personajes que entrevistamos. Entonces, yo creo que esta sería una discusión que para poder tenerla tendríamos que tener a alguien más que fuera del otro lado para que fuera equilibrado, ¿no? Pero yo pondré la otra cara del asunto y diré que en estos años sin paradigma pues han pasado muchas cosas positivas, ¿no? Que contamos en el prólogo del libro, que tienen que ver con la forma de aproximarse al diseño urbano, con la propia obra de nuestros entrevistados, que ha tenido una influencia muy positiva en muchos aspectos, la recuperación del patrimonio arquitectónico, la mejora de los centros históricos, ya no tenemos escalestrics, autopistas en medio de ni la Plaza Mayor es un aparcamiento, que era lo que fue durante un tiempo, ¿no? Entonces todo eso ha mejorado muchísimo, ¿no? Así que yo creo que hay una de cal y una de arena y este sería un tema fantástico para debatir. Nosotros en nuestras clases procuramos también concienciar un poco, ¿no? Acerca de estas cuestiones, porque por supuesto en la escuela pues sigue habiendo todo tipo de líneas de enseñanza y en concreto yo creo que en el área de proyectos, ¿no? Pues es donde las cosas de antaño, sorprendentemente, porque ellos son los modernos, ¿no? Pero las cosas de antaño, es decir, las que defendía un señor llamado Le Corbusier, que es un señor muy viejo, de hace ya 100 años, ¿no? Pues ese señor todavía tiene bastante predicamento y
y bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Así que seguimos en un panorama bastante complicado y variado y diverso, pero la diversidad, como decía Charles James, pues es buena, ¿no? Es bueno. Esto del señor viejo de hace 100 años me ha gustado como definición. Bueno, de hecho es un Eh, señor más, de finales del siglo XIX, ¿no? Que estaba obsesionado con el cólera y con el tifus y eso, que son cosas que ya no existen en nuestro mundo, ¿no? Así que, hombre, seguir haciendo las cosas como él decía, pues es un poco disparatado. Y sin embargo, pues ahí seguimos, ¿no? En muchos aspectos. insistiendo, Sí. seguimos insistiendo a ver si salen de otra manera. En fin, sí, yo tampoco me voy a mojar porque tampoco tengo aquí a mi abogado. Varios temas que quiero hablar con vosotros antes de ir como a las conclusiones. El primero, no me acuerdo quién lo ha comentado, si ha sido David o ha sido Alejandro, es el tema de los referentes de la formación de todas estas personas, ¿no? ¿Quién estaba o quién está detrás de todo ese pensamiento o quién cargó un poco las tintas en cada uno, porque salen muchos nombres y a mí me gustaría un poco quizá que eligierais, no sé, uno o dos y que nos contarais un poco, por hacer un spoiler de alguno de esos referentes que tienen ellos o tenían ellos en mente. Pues es que se podría hablar de muchos. En el caso de, pues, vamos a empezar ¿por quién empezamos? Pues Charles James, por ejemplo, es Venga, un pues señor Charles. que James hizo su tesis doctoral con Rainer Banham y no estaban de acuerdo en nada. Eran justamente veían las cosas de una manera totalmente contraria y se pelearon mucho y discutieron mucho, pero digamos que Banham pues tuvo la sensibilidad de dejarle pues explorar como él quería las cosas, ¿no? Eso es un caso muy bonito, ¿no? De herencias y al mismo tiempo críticas, ¿no? Siempre uno ve las cosas, está influido por sus maestros, pero las ve de una manera diferente, ¿no? Luego, pues, es muy interesante el caso de Maurice Cullot, por ejemplo, que él se forma en el Taliesin y también con Paolo Soleri y él, bueno, pues dentro de esas ideas, pues casi de buscando mundos alternativos prácticamente, luego regresa a Europa y en Europa la realidad que se encuentra es que la aplicación de pues, muchas de estas ideas revolucionarias está destruyendo su ciudad, ¿no? Y esto es su reacción también ante lo aprendido. En general vemos a gente cuyos maestros casi han sido como sus antítesis, ¿no? Y esto pasa también en el caso de Jan Gehl, que hablaba de Rasmussen como uno de sus profesores, ¿no? Y de cómo, bueno, pues la arquitectura de Rasmussen es algo que él buscaba en realidad superar, o su visión de la ciudad, a pesar de que él considera que dentro de la modernidad pues eran unos arquitectos especialmente sensibles y sus barrios pues son mucho mejores que lo que estaban haciendo otros arquitectos de la misma época. O hay casos curiosos, por ejemplo, Leon Krier, pues podemos decir que gran parte de su formación como arquitecto ya trabajando en la arquitectura fue con James Stirling y más bien fue Krier quien hizo cambiar a Stirling, ¿no? Que era su maestro, y esa es una historia muy curiosa, ¿no? Porque el cambio en la arquitectura de Stirling pues es muy significativo, ¿no? Y dio lugar a una serie de obras también muy interesantes, ¿no? Con la famosa Galería de Stuttgart y todas aquellas cosas que conocemos. Sí, sí. Qué bonito, qué historias más bonitas, ¿no? Esto de llevarse mal con el maestro y al final o llevarle la contraria para poder también seguir avanzando y cambiar las visiones, ¿no? Me encanta, me encanta. Otro tema que no se me olvide. Hemos hablado de la ciudad, de los modelos urbanos, un poco, ¿no? Una cosa que les va obsesionando o que sale, que aparece mucho en las entrevistas, pero hay otro tema, yo creo también, que no sé si lo habéis comentado, porque igual sí lo habéis dicho, pero se me ha ido a mí, el tema del patrimonio, ¿no? Un poco esa cuestión, hablábamos antes de la restauración, ¿no? De la intervención en el movimiento moderno, hablábamos antes pues de las propias ciudades, de repente tabula rasa con los edificios antiguos y generamos en la ciudad, ¿no? ¿Qué se destila o qué veis vosotros en esa visión transversal de los autores? ¿Cómo se ve el patrimonio por todas estas figuras, grandes figuras de la arquitectura? Pues creo que hay muchas cosas en común. En realidad, esa valoración de la cultura material que nos rodea y de lo que tiene calidad dentro de ella, intentando ponerla en valor, intentando también diseñar o proyectar a partir de lo que nos enseña. Todo esto creo que está en todos, y sea de una manera o de otra, está en todos. En el caso de Bessel de Jong, que quizás es el que tiene más relación con la materia, junto con Manolis Corres, ¿no? Es un caso muy claro de los compromisos
también a los que hay que llegar a la hora de conservar eso, ¿no? Cuando quieres pues que una cosa conserve su esencia y al mismo tiempo siga siendo útil y funcional hoy en día y tenga una segunda, una tercera vida después de la que tuvo originalmente. Y en el caso de Manolis Corres, estos temas se tocaban con una arquitectura más histórica que la que trabaja Bessel de Jong. Y bueno, pues estuvimos hablando, entre otras muchas cosas, de las distintas intervenciones que ha tenido últimamente la Acrópolis por temas de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Todo esto pues salía una y otra vez, incluso en conversaciones que tenían más que ver con la ciudad o con lo urbano, como había sido otras que hemos tenido pues con gente como el propio Goldberger, ¿no? Que por un lado, pues un gran amante del dinamismo de la ciudad de Nueva York y por otro lado preocupado con las últimas arquitecturas que estaban desdibujando realmente pues la esencia también urbana de la ciudad, pues sobre todo pues estos alfileres, ¿no? Que él hablaba, ¿no? De como si fueran fondos de inversión apilados que se construían sobre todo en las cercanías de Central Park, ¿no? Hombre, hay una cosa que podemos decir en este sentido con esta pregunta que nos haces, y es que uno de nuestros entrevistados iba a ser Gavin Stamp, que es uno de los críticos de arquitectura era más importantes también del mundo, ¿no? Muy reconocido. Y él ya había aceptado, nos íbamos a encontrar en su casa, habíamos quedado, de hecho, y tenemos unos emails intercambiados donde nos dice cosas muy interesantes, pero murió desgraciadamente fulminantemente y no, pues lógicamente se quedó en el tintero su entrevista, pero él, uno de sus papeles más importantes había sido curiosamente proteger el patrimonio arquitectónico del siglo XX, que es sorprendente, no tanto el barroco, el del Renacimiento, el del siglo XIX, sino el del siglo XX, el Art Deco, el primer movimiento moderno, cosas que se estaban demoliendo y que, sin embargo, pues con la famosa sociedad de los 30, ¿no? De los años 30, que después pasó a llamarse del siglo XX, pues se consiguieron salvar muchas cosas. Por ejemplo, la famosa Battersea Power Station, que ahora es un gran centro comercial y es un edificio que es muy bonito y mucha gente visita, pero que ha estado a punto de ser demolida durante muchos años, o la Tate Modern, ¿no? En fin, hay muchas cosas ahí también muy interesantes. Os hago la pregunta del tema del patrimonio porque efectivamente creo que hay un debate ahora que está candente y que lo estamos viviendo todos, ¿no? ¿Qué se conserva y qué no se conserva de este siglo XX que está tan próximo, ¿no? O que nos hemos encontrado casos de demolición de, en fin, de viviendas o porque no se ha actuado antes en la protección, etcétera, ¿no? Hay, en fin, todo un proceso, lógicamente, antes de esto. Vosotros, como arquitecto, historiador, ¿cómo veis esta cuestión del patrimonio moderno? Hablo del patrimonio más moderno, más cercano a nosotros. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, creo que es imposible, por un lado es imposible conservar todo, por supuesto, porque hay un proceso de selección natural que tiene que ver con el paso del tiempo y a veces hablamos de un patrimonio muy cercano, donde es incluso difícil tener una mirada desapasionada hacia ese patrimonio. Y por otro lado, hay arquitecturas que, pues precisamente porque vamos teniendo más distancia, somos capaces de reevaluar, ¿no? Y mientras que pues hace unos años había una visión de la modernidad muy limitante, casi restringida pues a los cánones de lo que los historiadores más famosos del movimiento moderno habían recogido como arquitectura moderna, pues hemos visto, sobre todo en las últimas décadas, pues una revalorización de otras modernidades, ¿no? Desde el Art Deco que comentaba antes David, a pues muchísimos otros estilos arquitectónicos o formas de diseñar que no se asociaban tanto a la modernidad y que sin embargo son arquitecturas que están buscando la modernidad de otra manera y que forman parte también del legado del siglo XX y quizá habían estado más abandonadas hasta ahora, ¿no? Pues no entraban en las categorías de lo que podía proteger un docomomo o lo que podían proteger otras entidades que se habían creado con este fin, ¿no? De salvar en lo posible por las obras maestras del siglo XX. Y yo creo que en ese sentido también es una cuestión interesante, ¿no? Otro tema que yo creo que se destila en varias de las conversaciones. David, te toca mojarte ahora también. Hombre, yo creo que en la duda es mejor salvar y proteger, ¿no? Lo que haya, ¿no? Sí es verdad que hay edificios que han contribuido a crear horrores, destruir barrios enteros, ¿no? Algunos grandes edificios brutalistas muy famosos que han tenido un impacto muy negativo sobre los centros de las ciudades y han desaparecido, se han demolido y yo creo que la ciudad ha mejorado con eso, ¿no? Aunque fueran incluso edificios de arquitectos conocidos, ¿no? Pero, en fin, este es un asunto de eterna polémica, ¿no? Que es difícil
Sí, sí, ¿qué se hace con un edificio? Por ejemplo, ya sabéis lo que pasó con el Park Hill, ¿no? Que se convirtió en unas viviendas, pero se cambió absolutamente todo. Lo único que quedó fue la estructura. Entonces, lo que hay ahora del proyecto original no me parece nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es proteger un edificio, ¿no? Los Robin Hood Gardens de los Smithsons, si no se hubieran demolido, pues ¿qué se hubiera hecho con eso? Porque eran unos edificios espantosos, donde no había forma de vivir ahí, eran feísimos, ¿no? Y desagradables, y un Seguro horror, ¿no? Que queda que muy saldrán bonito. los defensores de los Smithson diciendo que los Robin Hood Gardens eran maravillosos. Las cosas, las cosas que hacían los Smithson eran horribles, todas, ¿no? Entonces, entiendo que eran cosas históricamente importantes. A mí, si me preguntas, yo te hubiera dicho, como buen historiador, hay que protegerlo, porque es un edificio histórico, es un documento, es lo que sea, es la obra de un arquitecto importante, etcétera. Pero, claro, ¿no? En ese caso, pues, ¿cuántas de esas viviendas brutalistas llenas de problemas y conflictos, ¿no? Pues podemos proteger. Pues es que es un asunto muy delicado, ¿no? A veces, pues no se puede, sencillamente, ¿no? En cambio, edificios más monumentales, más institucionales o más fáciles de transformar, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero en fin, sí, es un asunto muy delicado, ¿no? Que sí, que yo lo hubiera Es un melón. protegido. Es un melón, ¿no? Es un melón y os voy a proponer otro melón que es el tema de, lo habéis mencionado antes, el tema de la educación en arquitectura, ¿no? O sea, cómo se enseña o cómo se está enseñando la arquitectura. Y los dos como profesores, ya lo sé que es complicado responder sin vuestro abogado en este caso también, pero me gustaría que nos dierais un poco una visión primero de este conjunto de personajes maravillosos, ¿no? ¿Qué destiláis? Porque obviamente habrá unos más a favor, otros, bueno, más a favor, que serán más optimistas, otros menos optimistas, pero ¿cómo lo leéis vosotros en transversal con las conversaciones que habéis tenido con ellos? Bueno, yo puedo contestar con una cosa muy clara y es que mucha de mi actividad docente la desarrollo fuera de la universidad. Entonces, yo con eso ya creo que digo bastante. Muy elocuente, ha sido muy elocuente, Alejandro. Bueno, es curioso porque los entrevistados muchas veces dicen cosas muy rotundas, por ejemplo, Palasma, que se pueden entender en un sentido en que nosotros, por ejemplo, grandes defensores de, digamos, los valores humanísticos, ¿no? De la arquitectura, pues nos parece que estamos totalmente de acuerdo y luego cuando uno ve las cosas que el propio Palasma proyecta, pues dices, anda, resulta que tenemos una visión muy distinta de lo que son los criterios humanísticos, ¿no? En la arquitectura. Entonces, bueno, pues todo siempre tiene ese grado relativo tan interesante, ¿no? Y respecto a la escuela o las escuelas de arquitectura, pues afortunadamente hay muchas formas de ver las cosas hoy en día también, pero sí es cierto que yo creo que estamos de acuerdo, Alejandro y yo, en que nos parece que esa continua pues preeminencia todavía de los ideales de Le Corbusier, que son absolutamente están pasadísimos y son incomprensibles, no tienen nada que ver con lo que hoy podríamos hacer como arquitectura en una ciudad razonable, ¿no? Entonces eso nos preocupa un poco y sobre todo nos sorprende, ¿no? Que se le pueda decir a los alumnos que el modelo para las cosas que hay que hacer pues tenga que ser la casita que el Le Corbusier le hizo a sus padres al lado del lago suizo, que es una obra que no tiene ninguna importancia en la historia de la arquitectura y sin embargo se hacen tesis doctorales sobre eso, se comenta una y otra vez, habiendo el patrimonio tan increíblemente rico que hay en la arquitectura del siglo XX, la cantidad de cosas de las que hay que hablar. Dentro del propio movimiento moderno hay muchísimos arquitectos fascinantes de los que no se habla nunca, en Holanda, en Suecia, en muchos sitios. Entonces me parece que esa especie de recalcitrante Le Corbusierismo es que es incomprensible. A mí me parece completamente incomprensible, ¿no? Entonces, no sé, intentamos pues abrir otras referencias, decirle, sí, está muy bien Le Corbusier, yo te lo voy a contar porque en mi temario entra, entonces yo te lo voy a contar. Pero hay más cosas en la vida. Sí. Me encanta, o sea, me encanta sobre todo, no, es que me parece fantástico lo que acabas de decir, David, y me parece sobre todo que es muy importante entender esta cuestión de que hay mucho más que contar, ¿no? O sea, el peligro de la historia única es siempre ese, que solamente se conozca una cosa y que, como decías tú antes, Alejandro, se repitan los errores una y otra vez porque incidimos en algo que ya sabemos que no funciona, ¿no? Es que Y es increíble que Alejandro, das una vuelta por el centro de Madrid y ves muchísima arquitectura del siglo XX, interesantísima, de la que no se habla jamás. Y se han hecho cosas muy interesantes y se siguen haciendo, ¿no? Pero arquitecturas que quedan en el olvido y que no se cuentan. Y precisamente cuando resuelven
problemas urbanos y mejoran espacios públicos y deberían ser temas de interés, ¿no? Que se contan en las escuelas, como mira, aquí alguien ha resuelto algo con propiedad y ha conseguido que este espacio sea mejor, pero no suele ser tanto el criterio, ¿no? Es una cosa muy como una enseñanza, vamos a decir, casi de icónica, ¿no? De pues determinadas imágenes que se repiten como mantras y Hay cosas sorprendentes. Nosotros tenemos en Madrid algunos monumentos maravillosos que no conoce absolutamente nadie. Ya solamente por mencionar uno, el cementerio de la Almudena, que es una de las obras Art Nouveau, el conjunto más bonitas, interesantes y originales de toda Europa. Y estamos siempre hablando del Art Nouveau de París, del Art Nouveau de Bruselas, de la secesión de Viena y tal, que eso es muy importante. Pero absolutamente tú paseas por la Escuela de Arquitectura de Madrid y preguntas y nadie conoce al arquitecto ni lo que se hizo en el cementerio de la Almudena, que es una maravilla. Cuando llevas a algún amigo extranjero a ver eso dices, ostras, lo que hay aquí, ¿no? Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué no hay que hablar nunca de unas cosas y hay que estar siempre hablando sin parar de otras, ¿no? Es algo que claramente no está bien. Hay que equilibrarse, ¿no? Y diversificarse. Exacto. David nos pones este ejemplo y a mí me encantaría que Alejandro nos diera otro. Y así dejamos dos por lo menos dichos. ¿Tienes otro en la cartera? Algo que debamos conocer y que sabemos que de lo que no se habla tanto como debería. pues por irme a cosas más recientes, es que hace poco me acuerdo de hace unos meses dando un paseo tú y yo y estábamos ahí por el viaducto de Segovia y ese edificio que hay de Carlos Puente ahí, que es un edificio muy interesante, pues ese tipo de obras, que son obras sencillas en realidad, de un edificio de viviendas, pero un edificio de viviendas bien hecho, con buena calidad, con un diseño que encaja en su entorno, que resuelve además un problema urbano, una relación además con un espacio que topográficamente es complejo. Los materiales, las escalas. Y ese tipo de cosas no se cuentan, ¿no? Y sin embargo son aportaciones valiosísimas porque hacen ciudad y además es un tipo de arquitectura que porque hace ciudad probablemente esté destinada a durar de una manera mucho más clara que otros edificios que precisamente rompen con la calle, rompen el espacio público y generan espacios de criminalidad, vamos a decir, ¿no? Esto lo vemos constantemente por la ciudad también y sin embargo a veces esos edificios son muy famosos y conocidos y se enseñan, ¿no? Es curioso. Os voy a hacer otra pregunta al hilo de esto. Yo siempre comprometida. ¿Por qué creéis que pasa esto? Quiero decir, ¿por qué no se habla de esto? Porque es evidente, todo, quiero decir, que están ahí, que no hace falta más que asomarse o bien a la ciudad o bien a los libros de alternativos, que no son siempre los canónicos y los mismos, como este, por ejemplo, y que dan voz a muchas otras maneras de hacer en arquitectura y que resuelven cosas de, casi diría yo, del oficio del arquitecto. Es decir, bueno, es que si tengo que resolver un espacio urbano, lo tendré que resolver. ¿Por qué creéis que ocurre esto? ¿Por qué incidimos tanto en una cosa y dejamos de ver las otras? Esto es muy sencillo, es como lo del cónclave y todo lo que se ha hablado de los cardenales y el papa, pues esto es igual, hay una iglesia establecida, hay una tradición, hay unos intereses, todos somos conservadores, nos gusta nuestro equipo de fútbol, nuestra región, pues es siempre lo mismo, no tiene ningún secreto. O sea, es porque hay ahí ¿no? El canon y hay que seguirlo y se acabó, ¿no? Es esto. Cuando los estudiantes entran en la escuela de arquitectura no les interesa nada Le Corbusier, no les gusta. Si les llevas a ver un Le Corbusier a los 17 años, pues no les gusta. Cuando salen de la escuela, todo lo que no sea Le Corbusier ha sido eliminado de su mente, de manera que ya les parece que solo pueden reconocer Le Corbusier como arquitectura, ¿no? Entonces es un proceso sencillamente de adoctrinamiento y de repetición de cánones, pero que es normal, se da en todos los campos de la vida y en todas las instituciones, ¿no? Sí. Pero Sí, aquí no hay creo un que sea algo punto. especial de la Ay, arquitectura. perdona. Bien, Alejandro, sí, di. disculpa, no, decía que no creo que sea algo especial de la arquitectura, sino que es algo común en general. Y más Bueno, en las artes, diríamos, en la parte creativa, ¿no? efectivamente coincido en que pasa en muchos otros sitios. Yo qué sé, la música, por ejemplo, el arte, la pintura, la escultura, podríamos hablar de muchos de estos campos. Pero claro, el hándicap que tiene la arquitectura es que los arquitectos debemos y tenemos el deber de resolver cosas. No es. O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo. El otro día hablando con Carlos Irisarri en su podcast La Buena Profesión, de repente me pone 2 o 3 ejemplos de casas maravillosas, icónicas, preciosas, donde los inquilinos nunca pudieron llegar a vivir porque eran inhabitables. Claro, y entonces yo le pregunté a Carlos, bueno, pero entonces, ¿por qué es esto lo que se cuenta en las escuelas? Porque no me lo puedo explicar. Si nuestro trabajo, nuestra tarea
oficial es resolver y dar un poco servicio a la sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos contando? ¿No? Yo me hago esa pregunta, efectivamente conocer quién era Le Corbusier para que te guste o no te guste, desde luego está ahí, hay que conocerlo, pero creo que falta mucho y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Le puse en un aprieto a Carlos cuando le pregunté esto y supongo que es una respuesta complicada de dar, ¿no? No sé cómo veis vosotros esto. Pues ya con lo que nos has preguntado nos van a defenestrar, no sigas todavía. Bueno, y a mí también, ¿eh? O sea, no os preocupéis. No os preocupéis. Yo solo te puedo decir que te aseguro que eso que dices tú de el servicio a la sociedad y resolver problemas tal, te aseguro con todo mi corazón que eso no es lo que se enseña en las escuelas de arquitectura. Ya. Excepto excepciones, porque Sí, siempre las hay muy honrosas. Hay muchas. Ahí se hace una labor impresionante. Pero es verdad que no es lo común, por desgracia. Pues bueno, este libro desde luego pone el foco en muchos temas y en muchos debates que yo creo que hay que tener y que hay que llevarlos a la mesa y como decías, David, ir a un sitio en el que también esté la parte contraria para que se pueda realmente tener este debate y bueno, desde luego hablar las cosas, que el diálogo siempre, siempre, siempre es lo mejor. Dejar de hablar de ellas es el problema en realidad. David, Alejandro, que sepáis que ya estamos más o menos sobre la hora. No sé si queréis decir alguna cosa, dar algún agradecimiento o algún tema que se me haya quedado a mí en el tintero, que creo que hemos hablado de todo, creo. No sé, ¿cómo lo habéis visto? Pues sí, que animar a los que nos escuchan a que compren el libro, que es muy divertido y yo creo que además podrán disfrutar como nosotros lo hicimos, aprendiendo de las personas a las que entrevistamos. Y creo que, bueno, pues eso es un valor muy especial que tiene este libro y es que reúne muchas voces, que eso en un libro es más extraño, ¿no? Porque, bueno, normalmente es más una visión concreta de alguien, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tienes ese panorama dado por muchas personas con distintos matices, con distintos puntos de vista que enriquecen el mensaje global que transmite, ¿no? Desde luego no se van a aburrir o se sienten inspirados por lo que dicen estos personajes o indignados, que también es muy divertido, ¿no? Bueno, eso también es muy divertido, indignarse con un libro es muy divertido, la verdad. Y contestar en los márgenes, a mí me pasa, yo contesto a veces en los márgenes, esto no puede ser porque tal. Y tienes una conversación aquí con los autores, ¿no? Así desarrollas tus propias ideas, como decía Heinrich von Kleist, ¿no? Mientras vas llevando la contraria a alguien, descubres lo que piensas tú. Me encanta, me encanta. Pues David, Alejandro, muchísimas gracias a los dos por haber estado esta tarde en el Club de Lectura. Os recuerdo a todos y a todas que estáis ahí detrás y que nos vais a ver ahora o luego cuando lo colguemos el vídeo. El libro está disponible en nuestra web, sí, pero sobre todo en librerías. Por favor, id a las librerías. La Feria del Libro de Madrid se acerca ya a marchas forzadas, creo que arranca ya este fin de semana. Por favor, id allí, las librerías son nuestras compañeras de viaje, sin ellas nosotros ni editores, ni autores, ni entrevistados, ni nadie podríamos hacer lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Así que gracias por apoyarlas y nada, Alejandro, David, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos muy prontito, por cierto, en la presentación presencial de este libro, que va a ser en la central del Museo Reina Sofía el día 3 de junio y nos acompañará también Alejandro Valdivieso en una conversación a tres que tendréis los tres. Yo esta vez estaré en el público, pero me encantará escucharos sobre esto. Gracias a los dos. Un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Adiós a todos, gracias.